¿Cómo funcionan las parachains de Polkadot y qué casos de uso se están construyendo actualmente sobre Kusama? Fueron las preguntas clave que le hicimos a nuestro invitado en este episodio, el número 64 del podcast del Blockchain Summit Latam. Héctor Bulgarini, quien es programador en Parity Technologies, una de las compañías detrás del desarrollo de Polkadot. Aprendimos sobre el rol de esta compañía y también de la Web3 Foundation para el desarrollo de Polkadot y también las otras plataformas y servicios con los que cuenta, Parity, como lo son Substrate y Parity Signer. Nos explicó qué es Polkadot de manera simple y sencilla y cómo se compara con el resto de las redes blockchain conocidas como Bitcoin y Ethereum. Nos adentramos en conocer el estado actual de las parachains, qué son y cómo funcionan, así como el rol que cumple la red Kusama en este desarrollo que se está llevando a cabo. Conocimos parte del roadmap de lo que se viene y también de los casos de uso que se están desarrollando actualmente en las parachains que funcionan sobre Kusama. Finalmente terminamos filosofando sobre el rol de los programadores, la necesidad de más capital humano y qué debería pasar para que esto ocurra en Latinoamérica. Antes de continuar, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Con los bajos rendimientos y el riesgo inminente de inflación en todo el mundo, no hay duda de que los criptoactivos son una excelente alternativa de inversión a largo plazo. Con Amber App puedes obtener rendimientos fácilmente de tus criptoactivos. Amber App es una aplicación diseñada para ayudarte a intercambiar, operar e invertir en criptoactivos de manera simple y segura. Puedes personalizar inversiones a plazo fijo de entre 1 a 360 días para disfrutar de mayores rendimientos con rendiciones flexibles. Adicionalmente, cuentan con Amber Pro, que te provee liquidez, negociación OTC y liquidación de monedas estables. Accede a una infraestructura de grado institucional, trading sin comisión, liquidez agregada para obtener los mejores precios del mercado y un sistema que te permite crear tus propias API. Comienza tu viaje con Amber App y Amber Pro, donde te ayudarán a acceder a liquidez, rendimiento y gestión de riesgo en diferentes criptoactivos. Su objetivo es optimizar el valor a largo plazo ofreciendo flexibilidad de inversión y maximización de retornos. Conoce más en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa. Si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain y el desarrollo de los criptoactivos, te invito a tomar alguno de los más de 20 cursos disponibles que Blockchain Academy Chile tiene para ti en sus diferentes especializaciones, como lo son programación, negocios, inversiones y legal tech. Aprende de Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes, o aprenda a desarrollar contratos inteligentes, o si quieres también aprender sobre finanzas descentralizadas y otros varios temas, entonces únete ya a una comunidad de más de 1.700 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarte y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van desde los $19. Así que ya lo sabes, ingresa a su web blockchainacademy.cl para conocer más información. Blockchain Academy Chile formando talento blockchain. Enlace en la descripción de este programa. Criptomonedas para todos. Con orionex.com construye tu imperio cripto, aprovechando la menor tasa de comisión de Chile. Bitcoin, Ether, Litecoin y muchas monedas digitales disponibles para que inviertas. Con más de 85.000 usuarios haciendo crecer sus ahorros, Orionex te conecta con las criptomonedas más confiables y mejor valoradas. Ingresa a orionex.com, crea tu cuenta y elige la cripto que quieres comprar fácil y rápido. Únete al mundo de las criptomonedas con orionex.com, enlace en la descripción de este programa. Y finalmente te invito a conocer Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con las instituciones más establecidas de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Leden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, entonces puedes obtener un crédito respaldado con estos Bitcoin en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io, enlace en la descripción de este programa. Revisa siempre las tasas de interés vigentes tanto para ahorros como para créditos en su página web. Y si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Por si no lo sabías, la quinta edición del Blockchain Summit Latam
se llevará a cabo del 6 al 10 de septiembre en formato online. Regístrate gratis ya en nuestra página web, blockchainsummit.la, y empieza a generar tu network latinoamericano sobre Bitcoin, cripto y blockchain desde ya. Finalmente, únete a nuestra comunidad en Telegram, buscándonos como BSL Comunidad para conectarte y mantenerte al día de lo que está pasando en el ecosistema y también semana a semana con nuestros diferentes programas. Ahora vamos a disfrutar esta entretenida conversación con Héctor. Iniciamos nuevamente un nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam, una nueva semana, un nuevo invitado. Como bien saben, estoy con Héctor, a quien le damos la bienvenida. Hola Héctor, bienvenido al podcast del Blockchain Summit Latam. ¿Cómo andás, Cristóbal? ¿Todo bien? Para mí es un gusto por estar acá y bueno, te agradezco la invitación. Un gusto también para mí poder tenerte de invitado para conocer lo que está trayendo, lo que se está desarrollando en Polkadot. Creo que es bastante interesante todo lo que se está haciendo y sobre todo hoy día en el escenario actual. Y bueno, la idea y la invitación ahí es más que nada para compartir con el resto de las personas que están interesadas en Polkadot qué es lo que está pasando y adentrarnos un poquito más bueno, su base, su fundamento y así entender de mejor manera lo que se está desarrollando. Y me gustaría partir preguntándote primero, entender un poco las diferentes organizaciones que promueven el desarrollo de Polkadot, porque entiendo yo desde mi lado, ¿cierto? Que está la Web3 Foundation y por otro lado también tenemos a Parity Technologies y ambos fueron, por lo que entiendo también yo, impulsados por Gavin Wood, que fue cofundador también de Ethereum. Cuando sale Ethereum empieza todo este desarrollo de Polkadot. Entonces, para partir, me gustaría ahí si nos pudieras ayudar en entender un poco más estas distintas organizaciones. Bien, sí, perfecto. Bueno, a ver, antes que nada, Cris, perdón, te corto el podcast. Me parece que no está grabando mi audio, porque veo la línea sin señal. Yo la ¿Puede veo con ser? señal. Yo la veo bien. ¿Sí? Sí, yo la veo así. La veo Ah, con... yo de mi lado lo veo como recto. No te preocupes, yo lo veo que está con ondas de audio. Ok, entonces perfecto. Bueno, Sí, no hay seguimos. problema. Bueno, bien, excelente. Bueno, con respecto a la pregunta que hacías, bueno, hay dos organizaciones que son, diríamos, las más influyentes, bien, en lo que es Polkadot y Kusama y Substrate en general, que es la Web3 Foundation y Parity Technologies. La Web3 es una fundación sin fines de lucro, bien, que tiene como objetivo un par de cuestiones, que es como, por ejemplo, coordinar el programa de embajadores, del cual yo soy parte, llevar adelante el tema educativo, bien, de formación, y otra función muy importante que tiene la Web3 es toda la parte de research, ¿no? O sea, toda la parte de investigación y definición de protocolos, en donde ustedes, si por ejemplo entran a la página de Web3, van a ver todos los papers y los estudios de todos los componentes de, no sé, por ejemplo, mecanismos de consensos de Polkadot, cómo tiene que funcionar la red, y bueno, toda esa parte va por la Web3 Foundation. Como vos bien dijiste, Gavin Wood fue uno de los fundadores de la fundación, bien, y bueno, otro componente muy importante, otra función muy importante también de la Web3 Foundation es el tema de los tips o los grants, bien, para actividades que obviamente aporten al ecosistema. Y después, por otro lado, está Parity, que es, por ejemplo, la organización de la que yo formo parte, que está enfocado bien en lo que es el desarrollo de el runtime, componentes específicos de la red y sobre todo de Substrate, que es un framework que sirve para no solo construir blockchain, sino a partir de la derivación de ese framework que se llama Cumulus, poder crear parachains y demás, que bueno, después, si querés, vamos en detalle. Parity es una empresa, puntualmente, el cual creo que está bueno remarcar que no es como la dueña bien o no tiene un cierto sentido de ownership, como por así decirlo, sobre la red, bien, porque todo lo que hace Parity obviamente pasa por el proceso de gobernanza, ¿no? de la red que hoy por hoy es descentralizada y que obviamente lo va a seguir siendo. Entonces, pero sí es una empresa que está
que tiene gran parte del know-how de lo que es Polkadot y que está llevando adelante el desarrollo. Y ahí en eso que mencionaste al final, tiene que ver principalmente también con que cualquier desarrollador pudiese participar de los procesos de algún tipo de mejora en Polkadot, Por en la red, supuesto. como lo es Bitcoin, Ethereum, que están ¿cierto? Las propuestas de mejora y se van discutiendo y Sí, perfecto, ok, entendido. sí, por supuesto. A ver, Polkadot es 100% open source, o sea, Polkadot, Kusama, Substrate son todas tecnologías 100% open source y que obviamente no están restringidos a una empresa, a una entidad. Claro, Cualquier usuario puede subir su cambio, bien, y que sea revisado y demás. Y, por ejemplo, obviamente, por medio del proceso de gobernanza, se pueden hacer referendos que obviamente, pues, pasan por todo el proceso de aprobación hasta que ejecutan el cambio, como por ejemplo, siempre el cambio del número de validadores o el número de mínimos para hacer staking en la red, forman parte de ese proceso. Entonces, sí, no es que está coordinado por un equipo, sino que los mismos usuarios también pueden aportar no solo al código, sino también a cambios en el protocolo. ok, entendido, perfecto, muchas gracias. Y dentro de lo que tú mencionaste, cuando nos vamos a Parity Technologies, aparecen tres tipos de tecnologías, productos o servicios que también aparecen en la página web como open source. Mencionaste dos, ¿cierto? Substrate y el mismo Polkadot. Y está Ujú, también Parity Signer. ¿Qué es lo que ujú. hace cada una y cómo se utilizan actualmente? Bien, a ver, empecemos por la más simple. Por ahí Parity Designer es una aplicación que básicamente permite como crear cuentas de manera súper segura, bien, y la idea es que uno pueda tener como una cold wallet, bien, en un dispositivo. De hecho, cuando el dispositivo está conectado a Internet, eh, la aplicación muestra como que es inseguro, como que está en un modo inseguro porque está conectado a Internet, bien. Entonces es una aplicación que sirve simplemente como para generar cuentas de manera hiper segura y que no haya ningún ataque en el medio que robe no sé, tus claves o ese tipo de cosas. Y después yo creo que es más importante focalizar en lo que es Substrate, bien, que básicamente es un framework que permite que los desarrolladores puedan crear sus propias blockchains a partir ya de un montón de problemáticas ya resueltas. Bien, uno se baja lo que es como un template, en donde ya esa librería tiene varias cuestiones resueltas como mecanismos de consensos, balances, un montón, manejo de cuentas, criptografía y demás. Y nada, y un programador puede básicamente bajarse eso, cambiar un par de parámetros y tener su propia blockchain. Interesante. Polkadot y Kusama, por ejemplo, está construido con esa tecnología. Bien. Y después, ese framework Substrate lo que permite es bueno, también por algo llamado Cumulus, se puedan crear parachains, que son como estos hilos de ejecución paralelos que se conectan a la red de Polkadot, bien, y son blockchains soberanas en sí. Y eso es un concepto súper interesante y potente de esta tecnología, ¿bien? Así que, bueno, básicamente ese sería como el mapa conceptual de dentro de un montón de otros proyectos que está haciendo Parity también, ¿no? Por ejemplo, uno súper interesante es bueno, todo el proyecto de Substrate Connect, que se quiere llevar, por ejemplo, un nodo, un light client node a lo que es el browser. Entonces, las aplicaciones no se tienen que conectar directamente a un nodo que corra Ujú. que tenga toda la información, sino que tiene un light client. Y hay un montón de proyectos que están como súper interesantes y que cuando tomen vuelo van a aportar un montón de valor. Interesante ese proyecto que mencionas de tener ese cliente ligero en el mismo navegador para hacer más fácil, ¿cierto? La conexión directa de aplicaciones. Sí. Small Dot se llama, ahí va. Small No me Dot, acordaba bien ok, sí, del nombre como del pequeño Light Client Polkadot. que se está trabajando. Una cosa así, sí. Y la verdad que está muy bueno. Está muy bueno y creo que, es más, se intentó hacer con Ethereum también,
que tengo entendido, porque antes Parity se llamaba Ethercore o ETHCore y hacía un montón de desarrollos también sobre Ethereum y bueno, y ahora obviamente está enfocado a lo que es Polkadot, ¿no? Y tenía entendido que se intentó también hacer como Line Clients para Ethereum y a partir de esa experiencia se empezó a hacer este proyecto. Que es también lo que está bastante bueno de Parity, ¿no? Porque realmente es una dentro de lo que es el mundo blockchain o cripto, como le quieran decir, que tiene muy pocos años como industria, ¿no? Eh, Parity es una empresa que tiene ya un cierto bagaje, ¿no? Una cierta experiencia. Y obviamente habrá cometido errores en su pasado que solucionó y a partir de eso aprendió y bueno, y por eso también se dice que el equipo técnico de Parity es muy fuerte. Sí, sí. De hecho, entiendo también que ahora con Ethereum 2.0 viene este concepto también del Light Client de Ethereum. No conozco detalles, pero Claro, lo conozco ahí que está dentro del roadmap también, que se va a sí, implementar. sí, sí. Es una necesidad también, creo que está buena porque Sí, va como a sí. aligerar mucho lo que son las De transacciones hecho, y el de, poder de de hecho, cómputo necesario Celo, para... sí, de hecho, Celo tiene Light Client incorporado en su sistema y a través de las aplicaciones que se desarrollan ahí, tienes esa forma de hacerlo, obviamente, correr un Light Client en tu celular y que sea mucho más fácil y simple correr aplicaciones. Sí, totalmente. Está súper interesante. Bueno, no es el foco de hablar de los Light Clients, el foco es entender un poco más de Sí, Polkadot. Y muy ahora bien. entremos a lo de Polkadot, que bueno, creo que ha sido bastante el desarrollo que se ha venido haciendo. Tiene una promesa por ahí, ¿cierto? Con un foco bastante interesante que es crear esta Internet de blockchain o multi-chains o varios conceptos que se han comentado, ¿cierto?, a lo largo de la historia de desarrollo de Polkadot. Principalmente, por lo que tengo entendido, ¿cierto?, es una red que permitiría, ¿cierto?, permite o permitiría, ahí nos comentas bien, no solo la transferencia de Ujú. tokens entre redes, sino que también de datos. Eso es algo que cambia, obviamente, en relación a cómo hoy día se están haciendo los tipos de interconexión entre redes, que principalmente lo que hace simplemente es transferir un token de una cadena a otra con ciertas fórmulas de trabajo, donde también los registros cross-chain y computación cross-chain es posible, y no solamente en redes públicas, sino que también en redes privadas. Entonces, Totalmente. cuéntanos un poco cómo funciona Polkadot para que esto sea posible. Es una pregunta súper interesante y creo que yo justamente estoy trabajando para el equipo de Puentes, ¿no? Que es básicamente lo que permite que se pueda realizar esta interoperabilidad o esta internet de blockchain de la que tanto se habla. Y yo creo que la mejor manera como de, de resumirlo es que en realidad los puentes, bien, o las conexiones entre parachains se ejecutan a través de mensajes. Y esos mensajes contienen información, estos datos que vos decís, que le da como una cierta inteligencia a lo que es el mensaje en sí. No es simplemente transferirme 10 DAI de Ethereum a la parachain de Moonbeam, no sé, por ejemplo, ¿no? Eh, sino que también en ese mensaje se le puede dar un montón de lógica, ¿bien? Y es ahí donde realmente nace el concepto de interoperabilidad, porque, por ejemplo, podríamos tener dos parachains, bien, que puedan realmente accionar, bien, empezar, no sé, una ejecución de un cierto proceso en una parachain A y que por medio de este mensaje, bien, este sistema de mensajes se pueda seguir la ejecución en una parachain B. Entonces, poniéndonos un poco más específicos, se está desarrollando un sistema bien de mensajería, por así decirlo, que se llama XCM, que es Cross Chain Message, bien. Sería como un cierto tipo, para los que son programadores, como un cierto tipo de XML, bien, pero para el mundo blockchain podría como resumirse así o hacer una analogía más o menos de esa tecnología. Y después está XCMP, que es el XCMP, que es el protocolo que implementa este sistema de mensajería que es cross,
platform o una cosa así, no me acuerdo bien cómo decía el otro día, Gavin justamente dio una, eh, una charla y redefinió como el nombre, ¿no? Pero básicamente es un formato de mensajes unificado, o sea, o estándar, que permite a lo que son los ciertos componentes, a las parachains, comunicarse entre sí. E idealmente podríamos, no sé, pensar en un smart contract de Ethereum que puede implementar XM, por ejemplo, este sistema de mensajes y pueda comunicarse con una parachain de Polkadot o de Kusama o una red substrate y de ahí generar el concepto de interoperabilidad. Bien, Ok. obviamente que el estado, bien, el estado de los bloques o el consenso, todo eso pasa por la relay chain. Bien, entonces todos estos mensajes o cosas que pasen en las distintas parachains siempre van a terminar de ser, como por así decirlo, confirmados en la relay chain, que es como este corazón de la red que mantiene el estado de toda la red en general, ¿no? Y bueno, y ahí ya podemos empezar como a abrirnos a un montón de conceptos, como que, por ejemplo, esta relay chain es súper enfocada en mantener el estado de la red, el estado de consenso de la red, y que la lógica de ejecución pasen en las parachains, ¿bien? Ok. Y bueno, nada, espero como haber podido como explicar el concepto de interoperabilidad, qué es realmente la interoperabilidad en lo que es Polkadot o Kusama, ¿no? Sí, no, me queda claro. Entiendo entonces que a nivel de Polkadot como red, como infraestructura, ¿cierto? Termina siendo esta, esta columna vertebral, por así decirlo, donde sobre esta columna se generan estas parachains, ¿cierto? Que es donde se puede transferir los datos entre distintas cadenas, ¿cierto? Y que después esas transacciones terminan obviamente recayendo en la cadena principal, que es la de Polkadot, donde finalmente quedan los registros de una red blockchain, porque Polkadot es una red blockchain en sí, ¿cierto? Es una red que Claro. opera, funciona con un algoritmo consenso, ¿cierto? Características similares a lo que uno pudiese comparar con una red como Bitcoin, Ethereum y otras más, ¿no es cierto? Sí, obviamente tiene un par de diferencias, bien, hay un concepto que explica muy bien eso que vos dijiste, que es como hablar de protocolos capa 0 y capa 1, bien. Sí. Ethereum y Bitcoin, por ejemplo, se podría como conceptualizar como una blockchain de capa 1, bien. Y Polkadot sería como un nivel más bajo, capa 0, donde los proyectos de capa 1, las blockchains de capa 1, se montan sobre la red Ok. y pasan, y pasan mensajes sobre la capa 0, por así decirlo. Entonces, se dicen que las blockchains son protocolos de capa 1 que se montan sobre una red más general, bien que permite como el consenso y la interoperabilidad entre la capa 1. Bien, eso es como la manera de conceptualizar y es como un concepto que a nosotros nos ayudó como a poder entender como las distintas interacciones. Porque después, por ejemplo, un smart contract sería un capa 2 porque es un protocolo que corre sobre una blockchain, ¿bien? Sobre una blockchain de capa 1 que podría ser Ethereum en este caso, ¿bien? Y luego la capa 0 de Polkadot coordina toda esa información y termina generando el bloque. Una de las diferencias entre Polkadot y Ethereum y Bitcoin, que son como las más conocidas, es lo que es el Nominated Proof of Stake, ¿bien? Que Ok. es una manera de asegurar la red de manera distinta, esto tan famoso, el Proof of Work, la prueba de trabajo, los mineros, bueno, Polkadot en este sentido se maneja con un sistema de Proof of Stake, que obviamente es como la gran propuesta de valor de Ethereum 2.0, pero le agrega una diferencia que son los nominadores. Bien, dentro de lo que es la red de Polkadot existen dos componentes que están detrás dos roles se pueden decir, que están detrás de la seguridad de la red, que son los validadores y los nominadores. Bien, entonces uno como holder de DOT o de KSM puede participar en estos, o sea, tomando estos dos roles.
obviamente un validador es el que genera el bloque, bien, y un nominador básicamente lo que hace es aportar bien sus tokens a los validadores para que puedan sumar, o sea, para que puedan agrandar su stake y de esa manera tienen más chances, más probabilidades de poder ser los candidatos que tienen en el bloque. Así que bueno, eso es un poco como la manera de consenso y de seguridad que implementa Polkadot, ¿no? Y que no es una red proof of stake 100%, sino que es un nominated proof of stake que tiene estos dos roles y que nada, uno teniendo una cantidad de dots que va variando, porque obviamente Polkadot todavía se está ajustando, pero hoy con 80 dots, siendo hoy agosto del 2021, con 80 dots ya puede participar dentro del staking. Perfecto. Y la red no tiene un límite de validadores, me refiero. Se habla de un límite, sí, se habla de un límite de que hay eh, un objetivo de lograr 1000 validadores, Ok. bien, pero hoy por hoy hay un límite creo que de 400, puedo estar equivocado, porque es como que de a poco se van habilitando la cantidad de Ok. validadores, porque obviamente a medida que se van sumando validadores, eh, es distinta la cantidad de carga que tiene que manejar la relay chain y hay un montón de procesos de networking que pasan por medio de todo ese mecanismo de comunicación, bien, y bueno, por eso se van como habilitando a pocos y toda esa habilitación del número de validadores o de los mínimos de DOT, de los mínimos de DOT para hacer staking pasan por todos procesos de gobernanza, ¿no? Perfecto. Ok, me queda muy claro esa parte del nominated proof of stake y también interesante ese concepto de un layer 0, un layer 1 y un layer 2, incluyendo, por ejemplo, un control inteligente, la red Ethereum y Polkadot abajo de esa Sí, layer. Interesante. totalmente. Ahora, estamos en una fase donde tú lo mencionaste, se está ajustando, ¿cierto? Está todo haciendo todo esto todavía el Uh-huh. ajuste. Por eso al principio dije, permitiría, ¿cierto? Porque todavía hay un proceso que se está trabajando bastante en los desafíos, me imagino, a nivel técnico y código que se tienen que implementar. Pero estamos viendo las Muchísimos. primeras parachains en Kusama, que es esta suerte de testnet de Polkadot, que también tiene su propio token, llamémoslo así, ¿cierto? Que es KSM. ¿Cómo funcionan estas parachains y bueno, y cómo es posible crear una de ellas? Bien. Yo algo que me gusta siempre a mí remarcar, viniendo como del mundo de infraestructura, de sistemas, ¿no? O sea, siendo como lo anterior a lo que era DevOps, de administrador de sistemas y demás, a mí me gusta decir que Kusama es una red preproductiva, ¿no? Siempre es una apreciación personal que yo hago, porque es mucho más que una testnet. Una testnet es una red que uno puede reiniciar cuando uno necesite, cuando los desarrolladores necesiten y se pierden todos los tokens, ¿bien? Y no pasa nada. Claro. Kusama es una red que hoy está productiva, que tiene tokens, que no se puede reiniciar porque si hace eso, todos perderían sus KSM y bueno, y eso le da un cierto tipo de entidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que funciona como testnet son Rococo y Western, que esas sí son redes que se reinician bien, y Kusama es una red que obviamente los cambios pasan primero en Kusama antes de ir a Polkadot, pero los tiempos son mucho más cortos, bien. Ok. Entonces, eso está bueno aclararlo porque tiene un valor real y de hecho cuando se termine como todo el roadmap de desarrollo, van a terminar siendo dos redes con comportamientos distintos. Bien, al tener tiempos más cortos, la innovación que se genere en Kusama va a ser muchísimo más rápido que en Polkadot. Entonces va a traer casos de uso muchísimo más dinámicos, ¿no? Y por supuesto nuevas economías y etcétera. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo hoy, por ejemplo, uno podría desarrollar algo sobre la red Polkadot? Hay básicamente dos caminos. Uno es por medio de una parachain, bien, creando una solución capa 2. Ahora está bueno poder, ya habiendo explicado lo que es capa 1 y capa 2, está bueno poder contar con esto para poder explicar y conceptualizar, ¿no?
Claro. Uno puede hacer un protocolo, por ejemplo, del tipo DeFi, bien, desarrollando con contratos inteligentes sobre una parachain que implemente contratos inteligentes. Entonces, por ejemplo, está Moonbeam o está Fala, que permiten que los usuarios suban bien sus contratos inteligentes y a partir de ahí uno crea un protocolo de capa 2 como podría ser Aave, MakerDAO, no sé, de los más conocidos estoy hablando. O si no, la otra es poder desarrollar un protocolo de capa 1 que sería puntualmente desarrollar una parachain. Bien. El proceso para desarrollar una parachain básicamente es, primero que nada, poder aprender del Rust, que es el lenguaje de programación que se necesita para poder programar sobre lo que es la red de Polkadot o para poder hacer uso del framework de Substrate. Una vez que más o menos haya un nivel de Rust, es bajarse el template, o sea, bajarse este framework que se llama Cumulus, y empezar a desarrollar su caso de uso, ¿bien? Que por ahí hoy nosotros estamos viendo que los casos de uso que se están desarrollando son como medio llevar un capa 2, bien, a lo que es la capa 1, y esto trae muchos beneficios, porque, por ejemplo, en lo que es la capa 1, uno puede realmente poder como customizar muchísimo más específico a nivel técnico cómo correría ese protocolo, ¿no? Lo que tiene que hacer la parachain. Entonces, la manera de desarrollarlo es, bueno, una vez que ya se bajaron este template y empiezan a construirlo y demás, para poder realmente conectarse a una red, ya sea Kusama o Polkadot, tiene que pasar por todo un proceso de subastas, en donde se subastan los slots o las ranuras disponibles para que esas parachains puedan conectarse a la red. Hoy hay un número limitado de 100 parachains que pueden conectarse a la red, bien, a lo que es la relay chain, y esos slots, esas ranuras, se subastan puntualmente. Así que es como todo desde el proceso técnico de cómo construir la parachain hasta cómo después por medio de todo el mecanismo diseñado en Polkadot se pueden conectar las parachains. Y esa subasta, Espero, no estar yendo como muy técnico y no, que si algo no se entiende o estoy yendo demasiado a lo técnico, por favor, avísame así lo desgloso un poco. sí, no hay problema, no hay problema. Si cualquier duda, consulta técnica que tenga, te la hago saber para explicarlo un poco más. En la parte de la subasta que mencionaste, ¿esa subasta la hace el mismo equipo que desarrolla la parachain o otras personas? ¿Cómo funciona esa parte de la subasta? Bien, la subasta en sí es un proceso 100% on-chain, en donde no hay ningún tipo de intervención por medio de personas, bien, un grupo de Claro. personas. Lo que es todo el proceso de subastas es 100% manejado por la red, bien. Luego, lo que sí hacen los equipos que desarrollan las parachains es obviamente tener un stake en lo que es el token nativo, ya sea Kusaka, SM o DOTS. Y lo que básicamente hace es que los que más, durante el proceso de subastas, las parachains que más tokens tienen, ya sean DOTS o KSM, son los que ganan el derecho bien a poder alquilar esa ranura. Ok. Esos tokens, bien que se ponen como backup, se puede decir, o como garantía, quedan bloqueados, bien, en la red por el tiempo que dure el alquiler de esa ranura. Bien, en este proceso también los proyectos pueden contar lo que se llama, pueden contar con un mecanismo que se llaman, también es todo on-chain esto, préstamos colectivos, en donde básicamente los usuarios que cuentan con el token nativo de la red, como Kusaka, SM o DOT, pueden aportarle estos tokens a los proyectos y a las parachains para así incrementar su stake y incrementar sus chances de poder ganar esta subasta. Obviamente que hay un montón de beneficios que las parachains ofrecen, para los equipos de parachains ofrecen, para poder captar más usuarios, ¿no? Como por ejemplo, vos me prestás tantos KSM y nosotros
por lo que dure el tiempo del alquiler, te vamos, no sé, dando tokens nativos de la parachain, no tokens nativos de la red, ¿bien? Y esto está súper interesante porque, primero, genera un ecosistema muchísimo más seguro en términos de seriedad de proyectos, ¿bien? Sí. Por otro lado, también involucra a los que son los tenedores o los holders del token en todo el proceso de lo que es el deploy, bien, y la construcción. Entonces, como que los usuarios, antes de invertir en ese proyecto, están sumamente involucrados y saben lo que están pasando, cosa que nosotros, vos sabés bien, Cristóbal, no pasa hoy No, con muchos de los proyectos que vemos hoy, ¿no? Por eso tantos scams y tantos ataques. Entonces, la verdad que es un mecanismo súper interesante para poder llevar adelante los proyectos. Y creo que un poco esto también está bueno mencionarlo porque es parte de todo el proceso para que un equipo pueda llevar adelante una parachain. y, y para terminar esta parte de las parachains, hay dos cosas que quería ahí preguntarte. La primera, Sí, en estricto rigor, la parte técnica de la parachain, entiendo, o sea, la conexión o dónde se realiza la conexión con las otras redes. Por ejemplo, tratar de conectar un Ethereum, un Bitcoin, un, no sé, Binance Smart bien. Chain. O sea, ¿dónde ocurre esa conexión actualmente? Por medio de las parachains. Perfecto. Bien. O sea, una red del tipo Substrate como Kusama o Polkadot se conectan a Bitcoin o Ethereum a través de una parachain que implemente una lógica específica que permita a los dos puntos poder comunicarse entre sí. Entonces, por ejemplo, hay dos proyectos que se me vienen a la mente que son como un poco los que más nombre tomaron en este tiempo, que es Snowfork, que ellos están desarrollando el puente de Ethereum a Substrate, digámoslo de esa manera. Y sé que, por ejemplo, desde el lado de Ethereum se está creando un contrato inteligente, bien, que pueda de alguna manera pasar mensajes a una red de Substrate. Del lado de Substrate uno tendría una parachain que obviamente podría bien intercambiar mensajes. Entonces, esa es la manera en la cual los puentes funcionarían. Por ejemplo, del lado de Bitcoin hay un proyecto, hay una organización que se llama Interlay, que lo que está haciendo es, desde el lado de Bitcoin, crea como un vault, crea un vault, bien, en Bitcoin, y a partir de ese vault en Bitcoin, desde el lado de Substrate genera un token, un Wrap Un token, Wrap bien, que Token, nunca sé en claro. español cómo se dice. No, no sé. No, le Que decimos yo Wrapped le digo también. Envuelto, una envuelto. representación, un Sí, envuelto, sí. sí. Es una representación del Bitcoin dentro de lo que es la red de Substrate a partir de todo este mecanismo de vaults, que todo va a lo mismo. Es un protocolo que acuerde entre las dos partes cómo funciona este cambio de información. Que bueno, que no solo son, que no es solo, como vos bien decías al principio, ¿no? En tu pregunta, no es solamente intercambiar tokens, es intercambiar mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos desde un smart contract de Ethereum eh, mandar una acción o podríamos disparar una acción que se genere desde el lado de Substrate. Acá es donde empezamos a ver que realmente el concepto de Polkadot y la interoperabilidad es mucho más que pasar un Bitcoin a un Ethereum, Claro. ¿bien? Sino que es realmente poder armar como toda una plataforma que hasta podría replicar en algún punto, de una manera muy optimista, el funcionamiento de Internet en sí, ¿bien? Porque podríamos empezar a tener parachains que tengan, no sé, por ejemplo, redes sociales, bien, parachains de, no sé, que manejen los pagos de streaming. Y ahí de a poco empezamos a replicar un poco el funcionamiento de Internet de una manera descentralizada. Sí. No, está bastante interesante lo que mencionas de las parachains, se me quedan mucho más claras hoy día en términos de su funcionamiento. ¿Y cuánto dura este proceso actual del trabajo que está llevando a cabo en Kusama, en términos de las parachains que se están creando y más o menos
o sea, claro, ¿cuánto tiempo crees que tiene todavía de trabajo en esta parte más de test todavía? La verdad es que no podría decirte bien hoy en términos de tiempos. Hoy hay 6 parachains que están funcionando en la red de Kusama. Dentro de todo está como la red funcionando bastante bien. Por ejemplo, algo muy positivo es que se es muy transparente bien en lo que es, bueno, Parity, Web3 y todos los equipos que están desarrollando las parachains son súper transparentes y van como posteando los resultados bien o todos los análisis que se van haciendo. Hoy la verdad es que las 6 parachains están funcionando de manera correcta. Algunas parachains, por ejemplo, Karura ya tiene su exchange descentralizado funcionando casi a un 100% con transacciones, con su token CAR que está y con su stablecoin que creo que la están por sacar ahora. Pero todavía se está como terminando de ajustar algunas ciertas cuestiones que de hecho es un poco como la propuesta de valor de Kusama es el caos, ¿no? Como traer el caos. Básicamente significa que, nada, que los errores o que las cosas que se Claro, tengan que solucionar pasen primero en pasen ahí, Kusama. claro, claro. Que Sí. no pasen Así que directamente todavía en producción. claro, que no pasen en Polkadot, ¿no? Más Claro. que claro. Pero sí, todavía hay un par de cosas que hay que ajustar, pero lo bueno me parece a mí es que el equipo detrás o todo este grupo, ¿no? Esta comunidad descentralizada de programadores en Polkadot, eh, lo bueno es que me parece que no se basa mucho tanto en marketing, sino en acciones, ¿bien? Y eso está bueno, y no estoy hablando así para comparar ningún otro proyecto ni nada, porque por supuesto no es el foco, pero a mí lo que me da la impresión es que realmente las cosas están pasando, ¿bien? Y uno puede ver en Kusama de que las parachains están funcionando, de que un trabajo de más o menos casi unos 3 4 años están realmente viendo la luz y hay parachains conectadas a una relay chain que es Kusama y se ejecutó el proceso de subastas. Y eso me parece que es súper positivo, porque ante un proyecto que es tan ambicioso, poder ver como progresos incrementales como los que estamos viendo, creo que es súper prometedor. Bien. No, de todas maneras creo que efectivamente es mejor, y da un poco la experiencia también de otras redes y todo el trabajo que está haciendo. Esto es un proceso bastante largo que se tiene que trabajar. O sea, tú mismo lo mencionaste, esto pudiese de cierta manera repensar o reordenar la manera en que conocemos Internet hoy día. Entonces, eso no es algo que se pueda desarrollar de un año Sí, para otro, un mes para otro. Entonces, necesita de todo este proceso sí, de entender bien el funcionamiento, de hacer los ajustes que se tengan que hacer, pensando obviamente en que esto va a ser algo que va a escalar tremendamente. Entonces, creo que hay un buen trabajo y bien que lo mencionas en términos concretos de que no hay una fecha establecida, sino que más que nada ir viendo cómo se va desarrollando estas sí. parachains en Kusama. Bien interesante Sí, eso. aparte, algo que está que creo que es importante de diferenciar es que la complejidad de armar un protocolo de capa 2, bien, de lo que es un sistema por medio de la implementación de contratos inteligentes, a implementar una plataforma de capa cero como es Polkadot, la diferencia es abismal. Sí, Y a veces nosotros como comunidad estamos muy acostumbrados o mal acostumbrados a que las cosas pasan en tiempo récord. sí, Yo, por ejemplo, pensaba hace un año, agosto del 2020, que estaba como comenzando este DeFi Summer o como le quieran decir. Pensá en todo lo que pasó en un año. O sí. sea, es increíble. O sea, todos los cambios que se hicieron en farming, protocolos DeFi, bueno, todo lo que está pasando con el gaming y NFT y demás, eso pasó en 3 meses. Es una locura si uno se pone a pensar el nivel de innovación el dinamismo. Por eso, a veces, cuando los usuarios dicen, hey, ¿cómo puede ser de que tarden tanto tiempo en sacar, no sé, las parachains en Polkadot, o mismo migrar Ethereum a la versión Sí, 2, bien, o los smart contracts de Cardano, son
realmente tareas que involucran mucha complejidad, muchísima complejidad, mucho más que programar un contrato inteligente en Ethereum o en donde sea, ¿no? Y creo que eso está bueno también como poder entenderlo porque es otro tipo de objetivo y de foco, ¿no? En el desarrollo. No, de todas maneras, Héctor, estoy completamente de acuerdo con Mm. lo que menciona. Antes de continuar, en la siguiente parte les dejamos unas pequeñas palabras de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este podcast. ¿Qué te pareció la conversación con Héctor hasta ahora? Yo he aprendido mucho sobre Polkadot y las parachains. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre los casos de uso que se están construyendo y la necesidad de más programadores, te comparto unas pequeñas palabras de nuestros patrocinadores. ¿Cuánto tiempo llevas pensando si invertir o no en criptomonedas? Si estabas esperando una señal del destino, pues esta es. Con Orionex transforma tus pesos chilenos en Bitcoin, Ether u otra de las más de 15 opciones de criptomonedas que tienen para ti. Criptomonedas para todos en orionex.com. Enlace en la descripción de este programa. Como bien sabes, vengo utilizando los servicios de Eden desde septiembre del 2020 sin ningún problema. Pagan los intereses mensuales que actualmente están en 6,1% para Bitcoin y 8,5% para USDC. Y cuentan con la mayor transparencia en la industria, siendo la única plataforma de ahorro y crédito que ofrece prueba de reservas realizadas por un contador público que pueden ser verificadas por sus clientes. Si quieres conocer más información, sigue el enlace en la descripción de este episodio. Oferta de bienvenida para nuevos usuarios. Obtén gratis 18 USDC al registrarte. Con más de 1.500 millones de dólares bajo administración, Amber Group es una plataforma de criptofinanzas líder en el mundo que ayuda a las instituciones y a los inversores particulares a comprar y vender criptomonedas, obtener altos rendimientos, gestionar riesgos y acceder a liquidez agregada. Ya lo sabes. Regístrate en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda, si ya participaste en alguno de nuestros cursos, accedes a un 20% de descuento en cualquiera del resto de los otros cursos que tenemos disponibles para ti. Para más información, sigue el enlace en la descripción de este programa. Y ahora, seguimos adelante con esta conversación junto a Héctor. Bueno, volvemos entonces a la conversación con Héctor. Y Héctor, la siguiente pregunta va un poco en línea a lo que te estaba preguntando anteriormente, ya pensando, bueno, no sé si esto es algo que ya esté desarrollado, trabajado, pensado, pero una cosa es desarrollar las parachains en esta red de Kusama, Ujú. que ahí nos mencionaste, no es tan test, es una como preproducción. Pero cuando pase a Polkadot, estas parachains seguirán el mismo proceso en términos de lo que es subasta. Las mismas parachains que ya están creadas en Kusama se pueden mantener en Kusama o necesitan migrarse a Sí, Polkadot. ¿Cómo va a funcionar no. esa parte? A ver, el concepto de lo que son las ranuras y los préstamos colectivos y el proceso de subastas es cíclico. O sea, nunca se va, no es que esas ranuras, el alquiler de las ranuras funcionan de manera permanente. En Polkadot, el tiempo máximo de alquiler son de 2 años, en Kusama de 48 semanas. Bien, y cada vez que una parachain termina su periodo de alquiler, tiene dos opciones. Poder renovar su alquiler por medio de o sea, de participar en la subasta nuevamente una vez terminado ese periodo, o puede pasar a un pool de ejecución que se llama Parathreads, que son como ejecución de parachains on demand, por así decirlo. Bien. Eso, nada, es otro tema que después, si querés, podemos puntualizar, pero quedémonos en que el proceso de subastas es cíclico y que el alquiler de las ranuras también. Entonces, no existe tal cosa como paso de desarrollo, producción o migración de proyectos. Un proyecto de Parachains puede hacer un deploy primero en Kusama, Ok. bien, y no ir a Polkadot, puede ir directo a Polkadot sin pasar por Kusama, puede mantener los dos, bien, y manejar
los protocolos de manera completamente distinta, con procesos de gobernanza distintos, porque no nos olvidemos que las parachains son blockchains en sí, entonces implementan distintos mecanismos. Pero lo que sí es importante remarcar que es cíclico, ¿bien? Y que esto también es una manera como de asegurar que obviamente un proyecto, no sé, pierda el soporte y quede conectado y esa ranura no se pueda liberar, ¿no? O sea, a los 2 años o a los 48 semanas o el tiempo que haya pedido dentro de ese esquema, de esos límites, los proyectos se renuevan. Perfecto. Y en la parte de que te lo mencionaba anteriormente, de las redes que se pueden conectar aquí, literalmente se pudiesen conectar cualquier tipo de red blockchain en estas parachains o debiesen necesitar o requerir algún tipo de requisito mínimo. Eh, Siempre y cuando exista desde el lado de la parachain un mecanismo que pueda de alguna manera establecer la comunicación, no hay límites. Ok. Por ejemplo, estaba leyendo que en Bitcoin hay un protocolo o hay un sistema de comunicación externa hacia Bitcoin que como un RPC o algo así, de que como funciona en Substrate o en Ethereum, que puede llegar a funcionar como medio de comunicación con la red, ¿no? Que no recuerdo bien ahora el nombre, se me fue. Pero lo que sí, realmente se puede conectar cualquier red siempre y cuando esa red cuente con una funcionalidad de poder interconectarse desde afuera, ¿no? Claro. Y ya después, muy puntualmente, pasa en la implementación del equipo que desarrolle el puente. Eso te iba a preguntar, o sea, aquí depende netamente del equipo desarrollador de la parachain la Sí, posibilidad de ir a conectarse a la red. O sea, aquí sí. si logra conectarse, se implementa Ok, perfecto. Ahí. Sí, sí, sí. Conceptualicemos o resumamos en que la red destino, mientras pueda aceptar, tenga un protocolo que acepte mensajes, por así decirlo, se va a poder establecer un vínculo. Buenísimo, excelente, me gusta. Salvando las grandes, ¿no?, detalles o distancias de lo que es ya la implementación en sí, porque conceptualmente decirlo así es como muy, muy fácil, ¿no? Ah, bueno, sí, listo. Le mando un comando y ya está. O sea, empiezo a llamar, ¿no?, al smart contract en Ethereum. Pero hay después temas de finalización de bloques o de consenso, porque, por ejemplo, hay que pensar de que el mecanismo de consenso en Ethereum es distinto que el de Polkadot o el que sea. Entonces, tiene que haber una cierta sincronización en los bloques. No es tan fácil establecer un puente, pero bueno, nada, es tener en cuenta de que es posible. En, Técnicamente posible. en papel es posible, como también se dice en el mundo financiero, el Excel lo aguanta todo y todo se puede hacer, y otra Eh, cosa es la realidad que, exacto. que No, acá efectivamente... claro. hay realmente, Substrate tiene una flexibilidad increíble y es mucho más que el papel, ¿viste? Realmente hay bases técnicas que soportan esta flexibilidad para poder hacer la conexión. Bien. Lo que sí está muy bueno, que hasta ahora no hablamos, es que tanto Polkadot como Kusama no solo se pueden conectar a redes externas como Ethereum y Bitcoin, sino que se pueden interconectar entre sí. Ah, perfecto. Y se podría crear otra red del tipo Substrate que se pueda conectar a Kusama y a Polkadot. Y ahí ya la calidad de los mensajes o lo que es el objetivo de esos mensajes que interconectan las dos redes es muchísimo más amplio. Porque, por ejemplo, ya podríamos hacer desde una red, desde Polkadot, por ejemplo, se pueda participar en la gobernanza de Kusama. Okay. Bien, entonces ya los casos de uso de los puentes se incrementan muchísimo, porque ya al tener dos tipos de redes substrate, ya hasta podríamos pensar también en que en lugar de tener grab tokens o representaciones, se podrían quemar tokens en la red destino, bien, o sea, perdón, se podrían quemar tokens en la red de origen y generar nuevos tokens en la red de destino. Y ahí eso sí ya es bastante disruptivo, porque hoy nosotros lo que conocemos como puentes son más que nada representaciones de tokens. Pero si se conectan a redes del tipo Substrate, en donde
el acuerdo ya es como muchísimo más grande porque son dos redes del mismo tipo que funcionan de la misma manera. Esto incrementa un montón la posibilidad de la diversidad de mensajes y de acciones, ¿no? Claramente. Y ahí, en términos de los equipos de trabajo y yéndose al lado del programador, para aquellos Sí. que nos escuchan y quizás están interesados en aprender, ¿qué tipo de conocimiento de tener un desarrollador blockchain para trabajar con Polkadot, con Substrate, con las parachains, pensando obviamente en todas estas oportunidades que se van a venir en el futuro de desarrollo de aplicaciones sobre esta red, porque esto está recién partiendo todo lo que se está construyendo hoy día en Polkadot. Yo, para lo que es Polkadot, es inevitable tener un nivel medio avanzado de Rust, bien, y yo lo que recomiendo siempre es ir al libro. Yo, por ejemplo, yo estoy en ese proceso ahora. Yo no soy un programador Rust 100%, o sea, se podría decir que soy un junior que está como entendiendo un poco las bases de pensamiento, o las bases de lógica del lenguaje en sí, y estoy en ese proceso. Así que yo les puedo decir qué es lo que estoy haciendo y lo que a mí me recomendaron, bien, desde en Parity para poder adentrarme en este mundo. Yo recomiendo ir al libro oficial del lenguaje, que es súper, súper claro y está buenísimo. Después hay algo que se llama Rustlings, que también lo provee la misma organización, bueno, sí, organización, porque también es open source, ¿no? Pero todo el mismo equipo que desarrolla Rust y demás provee algo que se llama Rustlinks, que es como un cliente interactivo para ir solucionando problemas, que ayuda muchísimo. ¿Y por qué puntualizo tanto en Rust sin hablar de Substrate? Porque para poder saltar a Substrate, uno tiene que tener un cierto nivel de Rust, que se hace bastante complejo entenderlo si no maneja algunas cuestiones, ¿no? De Rust. Entonces, si, por ejemplo, uno no es programador y quiere adentrarse en el mundo de la programación, y sobre todo en Polkadot, mi recomendación es que por ahí antes de arrancar con Rust, arranquen con algo tipo Python o tipo TypeScript, bien, que les dé como una introducción a la programación un poco más amigable. De ahí a Rust, y después de ahí que pasan a Substrate, ¿no? Okay. Una vez que ya hicieron como todo ese camino, hay seminarios, bien, que se transmiten en una plataforma que se llaman Crowdcast.io, que ahí es donde, sí, creo que es .io, ¿no? Ahora no me Sí, acuerdo bien. creo que es .io, sí, yo lo he visto ahí, suena Punto muy .io, entretenido. bien. Y ahí hay muchos seminarios. Los martes hay seminarios de Substrate. Ahora está por pasar el Sub-Zero de Substrate, que es como creo que son 2 o 3 días de workshops de desarrollo. Después, bueno, obviamente el Discord de Polkadot, bien. Lo que es Parity, Web Free y demás se maneja una plataforma de chat que se llama Element, que ahí es donde también muchas personas de la comunidad hacen sus preguntas y se responde, el mismo Gavin responde Interesante. en ese chat. Sí, y mismo Robert también, Robert Javier Meyer, que es el otro fundador, uno de los otros fundadores de Polkadot, que a veces por ahí se centraliza mucho lo que es el proyecto en la imagen de Gab, ¿no? Pero, no sé, personas como Robert, Alistair de Web3, que es el líder de Research, son gente que es tremendamente capaz, o sea, al nivel de Gavin. Y bueno, y esa misma gente responde preguntas en el chat, ¿no? Ok. Y siguiendo esa lógica, ahora pensando en un latinoamericano y todo el ecosistema de desarrolladores que hay, ¿cuáles son los desafíos que tú ves a nivel de la región para poder impulsar más el desarrollo profesional de programadores dentro del ecosistema blockchain? Porque creo que todavía, no sé, falta algún tipo de eh, bueno, la verdad no sé, porque tratamos nosotros, bueno, tenemos nuestra academia, el Blockchain Academy Chile, donde tenemos programas para que las personas partan, y los programadores partan iniciando en materia de control inteligente, y la idea de ahí igual es tocar temas de Rust, temas de Substrate, hemos hecho algunos workshops también de Uh -huh. Substrate, pero del lado de
estudio, que tú tienes, bueno, experiencia en programación, ¿qué crees que falta para impulsar más el interés de los programadores en esta tecnología? Eh, yo creo que, a ver, hay varias cuestiones, ¿no? A mí me parece que la pregunta excede a lo que es el ambiente blockchain, porque creo que una de las cosas que está ocurriendo es que no hay una demanda de, no hay demasiada demanda de programadores para la oferta que existe hoy. Claro, Y eso es un problema a nivel global y que, como te dije, excede al mundo del blockchain. O sea, faltan programadores, ¿bien? Y creo que es más que nada un tema político o un tema de cada país, de cómo fomenta el desarrollo técnico y cómo fomenta, ¿no?, la formación de programadores claro. desde la educación primaria o secundaria, ¿bien? Porque si no es solamente que faltan, a ver, si faltan básicamente, si faltan programadores para el mundo tradicional, es fácil ver de que van a faltar programadores para el mundo blockchain, porque no hay programadores o hay muy pocos programadores. Yo es algo que todavía me llama muchísimo la atención, sobre todo viniendo a Argentina en un contexto en donde siempre fue tan golpeado económicamente, en donde a veces la falta de trabajo impacta un montón en la sociedad. Yo tengo de 8 a 10 propuestas quincenales, ¿no? En 2 semanas tengo 10 propuestas de trabajo. Y es algo que realmente demuestra la falta de programadores que hay en el mercado. Entonces, lo primero que yo creo que habría que atacar es realmente el problema desde la formación inicial de las personas, poder incorporar un poco más lo que es la semilla de la programación, que hoy muchos estados lo están realmente tomando en cuenta porque es la nueva, lo que se dice la industria del conocimiento, ¿bien? Y esa industria va a ser predominante en pocos años y ya no lo es ahora, ¿no? A partir de ahí yo creo que tiene que haber especializaciones en los que son los programas de formación, en donde existan perfiles puntualizados a las industrias que existan. Entre esos, las industrias del blockchain, la descentralización o lo que se dice en sistemas distribuidos, bien, que es básicamente como un poco el paradigma de todas estas tecnologías. Yo creo que realmente para que existan más programadores blockchain, el problema tiene que ser solucionado desde antes. Bien, porque yo creo que a duras penas hoy los estados pueden formar programadores para la industria tradicional. O sea, el mundo blockchain me parece que es como un paso posterior que claramente no se está pudiendo, ¿no?, atacar. Y después, no yéndonos tan lejano y yendo a algo un poco más puntual, creo que no hay mucho más que lo que están haciendo organizaciones como la tuya o academias, bien. Y lo que sí creo que realmente yo no lo puedo como, hoy estoy un poco alejado del ambiente universitario, pero creo que fomentar lo que es la tecnología blockchain dentro de las universidades, yo creo que es clave. Eso sería como una gran ayuda bien al ecosistema, que gente que ya tomó la decisión de participar, perdón, que ya tomó la decisión de ser parte del mundo de la programación, que se pueda realmente ofrecer esa posibilidad de meterse en el mundo blockchain. Porque es difícil a veces, no siendo programador, para nada, o sea, no teniendo experiencia técnica, pasar a ser un programador blockchain de 0 a 1, ¿no? Hay muchos pasos intermedios. Y bueno, y alguien que ya, por ejemplo, está en la universidad, ya tiene como un paso, bien, estaría como en la mitad del camino. Entonces, yo creo que ese sería un target de programadores que se podría explotar mucho más de lo que se está explotando ahora desde mi conocimiento, porque realmente, como te dije, estoy fuera estoy un poco alejado del mundo académico universitario. Pero sería mi respuesta a esa pregunta, que creo que
incluye un montón de cuestiones desde lo social, desde lo económico, desde la política en sí, ¿no? De cada estado y puntualmente después lo que es hoy el ambiente de los programadores. No, de todas maneras, creo que ahí comparto plenamente en que si blockchain en sí o todo el ecosistema tiene una falta de oferta de programadores bastante amplia porque hay demanda, también eso se extrapola a todo el nivel de conocimiento, necesidades de programadores en general, que efectivamente así lo muestra. O sea, si faltan programadores a nivel general, obviamente van a faltar el blockchain porque obviamente son mucho más específicos. Y faltan para blockchain, Sí, faltan para inteligencia artificial y machine learning y todo el resto de las otras tecnologías que se están llevando a cabo. Así que es un proceso en el cual claramente tiene que abordarse desde un punto de vista más educacional, más de dar a política de conocer. Estado. Claro, claro, efectivamente, algo más de política de Estado. Sí, totalmente de acuerdo en ese punto. De hecho, Ujú, en un tema totalmente distinto, pero ayer, viendo un tweet que me llamó bastante la atención, de un periodista, decía, yo estoy ujú, poniendo la foto de Ibai, de este youtuber español que con Messi al lado. Entonces, sí, él ponía, yo pasé 5 años estudiando, me enseñaron a cómo diagramar con papel y lápiz y reglas el cuadernillo de un diario de papel. Me enseñaron a utilizar una cámara de video de las que ya no se usan. O sea, le enseñaron de todos los años, le enseñaron puras cosas que hoy día no se usan y nunca le enseñaron de videoblog, de YouTube, de marketing digital y nada de eso. Entonces, es como que la parte de educativa hoy día termina siendo extremadamente fundamental, porque hoy día las nuevas generaciones finalmente están buscando dónde están sus puntos más interesantes, van indagando, van aprendiendo, van haciendo pequeños cursos, pequeñas carreras. Y eso creo que el hecho de la diferencia que hay entre lo que antes teníamos, o sea, lo que tenemos hoy día, pero lo que antes pensábamos, ¿cierto? En una carrera universitaria, 5 años y todo eso, frente a lo que estamos viendo hoy día, creo que también hay una oportunidad tremenda para ir desarrollando este tipo de academias que quizás tienen cursos más especializados, más cortos, algo muy específico para ir desarrollándose. Y quizás por ahí pudiese ser algo que pueda impulsar a más programadores a adentrarse en esta tecnología. Lo pensé ahí después de ese tweet porque dije, bueno, efectivamente, yo también estudié ingeniería comercial con una carrera de negocio y de todo lo que me pasaron en 5 años, nunca me pasaron, por ejemplo, temas de programación, Python, Excel avanzado, cosas que yo necesité al momento que salí, pero sí me enseñaron claro, teoría económica, exacto. teoría financiera, cómo calcular portafolio, que en realidad hoy día casi nada lo uso, o si lo llego a Sí, en utilizar. modelos de negocio ya lo que es, no existe más el plan de negocios de Sí, 50, de ese, 800 páginas explicando todos los exactamente, posibles casos. Sí, 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 obvio. exactamente. Yo creo que, en base a lo que vos decís, estoy súper de acuerdo. Es re interesante lo que vos nombrás. Eh, Creo que es verdad que la educación formal, como hoy la conocemos, necesita un repensamiento completo y un rediseño, bien, porque a medida que las innovaciones van pasando y se van como avanzando en distintas cuestiones tecnológicas, los periodos de cambio de paradigma se van acortando, Sí, ¿bien? Y claramente, si se hace ya 20 años se le hacía complicado a un sistema educativo poder adaptarse, ¿no? A esos cambios, imagínate hoy que los cambios pasan en periodos muchísimo más cortos. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con eso también de que existan cursos, bien, o academias que vayan como a lo puntual y que tengan esa flexibilidad de poder como adaptarse de claro. manera más rápida. Que a veces por ahí es verdad que la educación formal tiene esa problemática, porque no es lo mismo sacar un curso de, no sé, React o cualquier tecnología que está ahora de moda, bien, que repensar un programa educativo de una universidad y que pase por todo un proceso, por toda una burocracia Claro. de, eh, de aprobación, ¿no? Eso claramente
lo que hace es enlentecer todo el proceso de actualización de los programas. Yo creo que tiene que ser un ecosistema educacional o educativo, mejor dicho, perdón. No sé si educacional existe, ahora que lo pienso. Educativo, ¿no? Un ecosistema educativo que esté como un poco más integrado y, como bien decís, que también se ajuste al cambio de paradigma en lo que es hoy. El ejemplo de este influencer que vos decías con Messi, a mí también me llamó muchísimo la atención. Bien, porque realmente eso habla de que hay un cambio de paradigma fuertísimo Sí. en que estamos viviendo y que creo que todavía no estamos como muy al tanto, bien, de lo que está pasando. Pero yo en el momento que veo, ¿cómo es el nombre del influencer, por favor? Ibai, Ilial Ibai. Ibai. Bueno, ves, yo por ejemplo no estoy tan, no formo parte de ese nuevo paradigma todavía, pero yo cuando lo vi con Messi dije, ok, el cambio no es que está pasando, el cambio ya pasó Ya pasó, y estoy sí. viendo un montón de personas, bien, que se están quedando atrás y que obviamente como cualquier cambio de paradigma eso genera frustración o genera como desconcierto, pero creo también que trayéndolo más a la charla que nos trae acá del mundo blockchain y demás, yo creo que blockchain y todo lo que es las tecnologías descentralizadas es un cambio de paradigma en sí y que creo que también va a todo lo que son programadores, no solo programadores, sino también modelos de negocios, venture Sí. capitalist, etcétera, tienen que realmente adaptarse a ese cambio de paradigma. Bien. Y bueno, nada, estos son pequeñas burbujas que van explotando y que a medida que estas burbujas van explotando van dejando a los proyectos que realmente tienen valor y que tienen sustento. Bien, por eso a veces también vemos como tanto estas problemáticas con los precios y demás, pero no dejan de ser, o mejor dicho, de volatilidad más que de precios, no deja de ser el proceso del cambio de paradigma que estamos enfrentando. Mismo relacionado a la educación, a la tecnología, creo que estamos en un momento bisagra en donde por medio no solo de blockchain, inteligencia artificial, va a haber un cambio de paradigma muy fuerte que ya lo estamos viviendo, ¿no? No Sí. fuimos, pero me No, parece sí. que la charla es súper interesante porque es también como los drivers o las motivaciones de implementación de esta tecnología. No, de todas maneras, sí. Ahí nos fuimos a la filosofía educacional, pero que me gusta mucho porque, bueno, efectivamente creo que sienta bases. Hoy día estamos viendo quizás cambios de paradigma, formato educativo, formato de comunicar, esto mismo que estamos haciendo, o sea, el poder estar comunicándonos, conversar de un tema en particular, publicando luego en un canal de YouTube, que otra persona lo vea, que otra persona le impacte, que otra Sí, persona le cambie algún tipo en la manera de pensar, merece estos minutos extra de filosofía. A mí me gusta mucho eso sí, porque esto te hace pensar de cierta manera cuando lo escuchas, lo ves, estas cosas y te va haciendo clic y quizás algo que una, un chico de 18 años que está pensando qué hacer, ve el video y dice, oye, pero en realidad podría empezar a hacer pequeños cursos, pequeñas carreras, y claro. le cambiaste la manera de pensar. O sea, estas pequeñas cosas son las que te van gatillando esos pensamientos. Así que Sí, es y mismo interesante Cristóbal, imagínate si esto lo estaría escuchando algún político, algún dirigente y también. que tenga influencia y que realmente pueda presentar un proyecto serio, bien, como por ejemplo hizo India en su momento, bien, India implementó un proyecto de realmente eh, exportación o sea, un programa de Sí, exportación de servicios de Haití hizo que exacto. su economía crezca increíblemente y yo creo que Latinoamérica puntualmente tiene una gran oportunidad de desarrollo a partir de la exportación de servicios de Haití, ¿no? De programación y demás. Ya está comprobado que tenemos la capacidad, que tenemos un uso horario muy parecido al de Estados Unidos, o no tanta diferencia con Europa, que son cinco Claro. horas. Y es mi caso, que yo estoy obviamente trabajando para una organización que está hoy basada en Europa, pero que obviamente tiene programadores de todo el mundo. Y creo que todavía los gobiernos están como muy atados a los modelos económicos o de negocio de hace 100, 200 años
y no están viendo que realmente esto podría ser un cambio económico tremendo, ¿bien? Y yo creo que por eso, si hay algún político dirigente escuchando esta charla, que por favor eh, tenga más en agenda lo que es el desarrollo bien de estas tecnologías y en la educación más que nada. Porque creo que es Sí. como es una escapatoria a los problemas que hoy tenemos en Latinoamérica, ¿no? No, de todas maneras, Héctor. Cerrando el paréntesis, yéndonos a la última pregunta que tenía preparada es, en concepto de Adelante. los casos de uso, ¿qué tipo de casos de uso estás viendo que se pudiesen desarrollar más rápido en Polkadot? Mencionaste el DeFi Summer que se dio a finales del 2020, que todavía se sigue viviendo, pero este año estaba marcado por el tema de los NFTs y ahora último con el tema de los gaming. ¿Cuáles son los casos de uso que Tremendo. estás viendo más en desarrollo en Polkadot? Justo estaba escuchando un podcast que dio Robert, ¿no? Habermeyer, y él decía de que inicialmente va a pasar el fenómeno de que los casos de uso que hoy conocemos son los que primero van a tomar lugar en Polkadot. Bien, entonces plataformas del tipo DeFi, NFT, lo que hoy nosotros ya conocemos como los protocolos que ya más tomaron lugar dentro de lo que es la red de Ethereum u otros Polygon, Binance Smart Chain, esos casos de uso van a ser los primeros que tomen lugar en Polkadot porque es lo conocido y lo que tuvo la oportunidad bien de pensarse en base a las tecnologías que se tenían antes. Yo lo que creo que va a pasar es que a medida que pase el tiempo y que los equipos vayan como interiorizándose en todas las posibilidades que tiene esta tecnología, van a desarrollarse nuevos casos de uso. Bien, como por ejemplo redes sociales descentralizadas. Hoy, bueno, hay algo que por ejemplo hoy en las parachains se está dando que sí no están en otras plataformas, son, o en otras blockchains mejor dicho, son lo que sería como un equivalente a proveedores de la nube, bien, de procesamiento en la nube. Claro. Eso hoy se está dando con parachains del tipo Moonbeam o Fala, que permiten la posibilidad de que uno pueda subir sus contratos inteligentes y que funcione de cierta manera como un procesamiento cloud, pero descentralizado y privado. Bien, eso hoy está funcionando, hoy ya hay parachains de eso, que no hay en otros proyectos, bien, entonces son parachains que puntualmente ejecutan código de programadores, bien, que ejecutan smart contracts. Y bueno, y después creo que realmente la cantidad de casos de uso que se puede implementar a partir de esta tecnología es muchísimo más extenso de los casos de uso que vemos hoy, ¿no? Sí. No, de todas maneras, Héctor. Oye, muy agradecido de nada, el tiempo, la dedicación, la filosofía final en torno a la conversación y sobre todo la parte explicativa, educativa en términos de lo que es Polkadot, Parachain, Substrate y bueno, todos los temas que tocamos el día de hoy. Siempre damos un micrófono abierto para nuestro invitado, donde quieran compartir, bueno, lo que quieras, punto de vista, reflexión, algún punto final que te haya quedado, adelante. No mucho más. Realmente disfruté muchísimo el podcast. Me encanta esta libertad de poder no solamente hablar de blockchain, sino de otras cuestiones que tienen todo que ver, ¿no? Creo que tenemos como un gran desafío, no solo en la parte de educación y de extender lo que es. Creo que el gran desafío hoy está en poder realmente hacer que esta tecnología llegue a lo masivo, Sí. ¿no? Y que realmente se vean beneficiados en eso. Eso creo que es un objetivo que como industria tendríamos que pensar, independientemente del proyecto al que uno pertenezca o trabaje o esté abocado, esto tiene que llegar realmente a las masas y solucionar problemas que están hoy tan a flor de piel como procesos inflacionarios, manipulación de mercado, que terminan en fondos buitre que impactan a las sociedades. Yo creo que realmente como ecosistema tenemos que empezar a abrirnos y a que esto sea masivo, ¿no? Y por otro lado, bueno, agradecerte a vos por darme la oportunidad de tener este espacio. La verdad es que súper agradecido. Escucho el podcast, soy usuario del podcast Bueno, hace un tiempo, así gracias. que
para mí es un placer formar parte de este episodio. Y bueno, nada, lo que necesiten, estoy a disposición junto con el otro grupo de embajadores que también hacen un gran trabajo en lo que es la comunicación de esta tecnología. Y bueno, nada, no más que agradecer. Bueno, Héctor, si quieren conectar contigo, ¿dónde lo podrían hacer la gente que nos escucha y nos ve? Estoy en Twitter, es @hectorest06. Perfecto. Me pueden seguir ahí y nada, es como que abrí Twitter hace muchísimos años, no lo usé por muchos años y ahora últimamente con todo este mundo cripto me di cuenta de que muchas de las discusiones pasan por ahí, así que bueno, estoy ahí como arrancando un poco la maquinaria en redes sociales y en comunicación. Sí, igual, yo lo abrí en 2008, creo, en Twitter, lo dejé ahí muchos años y año pasado con la pandemia lo retomé y la verdad es que es Igual bastante yo. interesante todo lo que pasó ahí, Sí, todo lo sí, que sí, pasa en Twitter. es totalmente. Así que por eso, bueno, me pueden seguir ahí y cualquier cosa me pueden preguntar. Excelente, Héctor. Y para toda la gente que nos está viendo, escuchando, recuerden, tenemos la quinta edición del Blockchain Summit Latam del 6 al 10 de septiembre, blockchainsummit.la /BSL 2021, donde pueden revisar todos los exponentes, las charlas, los sponsors y por supuesto inscribirse gratuitamente. Tenemos 5 días con 5 temáticas diferentes. También agradecemos a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este podcast, como Leden, como Blockchain Academy Chile, como Orionex y como Amber Group. Y finalmente, si recuerda, si no estás viendo por nuestro canal de YouTube, puedes suscribirte al canal, así no te pierdes ninguno de los programas que tenemos semana a semana. Y si no estás escuchando en formato podcast, tenemos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y mucho más. Nuestras redes sociales, Blog Summit LA en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook e Instagram. Y finalmente nuestro canal de Telegram, donde puedes conectarte con el resto de la comunidad y mantenerte al día de todo lo que está sucediendo en este ecosistema. BSL Comunidad en Telegram. Héctor, muchas gracias y un agrado haberte tenido en este podcast. Muchas gracias, Cristóbal. Hasta Que estés muy bien. luego. Chao, chao. Vos también.